El apartamento estaba sumido en silencio. Ese tipo de quietud que se infiltra en cada rincón y se instala como un huésped permanente. Sebastián Cortázar se detuvo en el umbral de la habitación que había permanecido intacta durante casi 6 años. Una fina capa de polvo cubría los estantes de libros, sin perturbaciones, tal como Valentina los había dejado. Su taza favorita todavía reposaba en el alféizar de la ventana, agrietada por una caída olvidada, pero nunca desechada. No entraba aquí a menudo, pero esta noche algo lo había atraído. Había comenzado con una tormenta afuera, la lluvia golpeando las ventanas como nudillos que tocaban suavemente la memoria. Sebastián se había servido un vaso de whisky y había permanecido mirando la habitación más tiempo del que pretendía. Y ahora aquí estaba, caminando con los pasos vacilantes de alguien que invade un lugar sagrado. Deslizó sus dedos a lo largo de los lomos de los libros, la mayoría bien gastados, todos de ella. Valentina había amado la ficción, especialmente aquellas historias donde las personas estaban rotas, perdidas y de alguna manera volvían a encontrarse. Decía que le recordaba que la sanación nunca estaba demasiado lejos. Sacó El jardín de papel, una novela que había leído 2 veces durante sus últimas semanas. Las páginas aún olían débilmente a su loción de lavanda. Y entonces sucedió. Al abrir el libro, un pequeño papel doblado cayó al suelo. Frunció el ceño, se agachó y lo recogió. Los bordes estaban amarillentos, los pliegues suaves por el tiempo. Sebastián lo desdobló lentamente sintiendo el peso de algo que aún no podía nombrar. La caligrafía era inconfundible. La de Valentina, suave, ligeramente inclinada, con las curvas de sus letras E minúsculas, siempre demasiado grandes. Si encuentras esto, significa que no tuve la oportunidad de decírtelo, y lo siento. Hubo una mujer. Su nombre es Lucía Mendoza. Ella me salvó, aunque nadie lo sabe. Nunca pude agradecerle. Espero que siga siendo amable, que siga en pie en algún lugar de este mundo. Por favor, encuéntrala, aunque solo sea para decirle que importó. El papel tembló en su mano. Sebastián se hundió lentamente en el sillón junto a la ventana, aquel en el que Valentina solía acurrucarse con una manta y un libro. La carta descansaba en su regazo, y su mano colgaba flojamente a un lado, con los dedos ligeramente curvados como tratando de agarrar lo que ya no estaba allí. Lucía Mendoza. Susurró el nombre como si perteneciera a alguien de un sueño. Nunca había oído hablar de ella. Valentina nunca había mencionado a nadie con ese nombre. ¿Cómo había salvado esta mujer a su esposa? ¿Cuándo y por qué lo había ocultado? Leyó la carta una y otra vez. Algo dentro de él cambió silenciosamente pero innegablemente. El peso de 6 años de silencio, de dolor reprimido por la rutina, de sobrevivir pero nunca vivir realmente, se agrietó un poco. Ahora había preguntas, no solo sobre los últimos días de Valentina, sino sobre esta mujer a quien alguna vez había llamado Salvadora. ¿Por qué había escrito esta carta y nunca la había enviado? ¿Por qué la había escondido en un libro en lugar de dársela directamente? Levantó la vista, sus ojos recorriendo los estantes. Luego se posaron en la ventana salpicada de lluvia. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. El edificio de oficinas por el que una vez vivió ahora parecía más lejano que nunca. Sebastián se levantó lentamente, con determinación. Colocó la carta cuidadosamente de vuelta en el libro y lo metió bajo su brazo. No regresó a la sala de estar. No se sirvió otra copa. En cambio, fue a su estudio. Se sentó en su escritorio y abrió su laptop. Escribió el nombre. Lucía Mendoza, una búsqueda. Un nuevo comienzo. En minutos había encontrado fragmentos. Una vieja licencia de enfermería, un registro hospitalario, una referencia a una pequeña clínica de salud en un pueblo varios años atrás. Algo más llamó su atención. Una nota en un foro médico sobre un caso controversial en Buenos Aires. Una enfermera que había sido despedida por procedimientos no autorizados. El nombre estaba censurado, pero las fechas coincidían. Se recostó en su silla. No era mucho, pero era suficiente. Sebastián tomó su teléfono. Lo giró en su palma, luego lo dejó sobre el escritorio. Mañana partiría, no para perseguir fantasmas, sino para encontrar a la mujer que una vez salvó el amor de su vida. Y quizás, sin saberlo, acababa de salvarlo a él también. El camino hacia Valle Sereno era estrecho e irregular, flanqueado por campos cubiertos de maleza y casas adormecidas que parecían haber dejado de envejecer décadas atrás. El pueblo tenía una estación de servicio, un almacén y una calle principal que terminaba antes de comenzar realmente. Era tranquilo, pero no sin vida. Un lugar donde la gente vivía, no solo pasaba.
Sebastián estacionó su auto alquilado frente a una modesta casa blanca con postigos azules descoloridos. Un buzón torcido se inclinaba hacia adelante en el bordillo, y un triciclo rosa de niña yacía volcado cerca de los escalones del frente. El jardín estaba ordenado, aunque el césped necesitaba un corte. Un conjunto de campanillas colgaba sobre el porche, cantando suavemente con la brisa. Verificó nuevamente el nombre y la dirección en el papel que tenía en la mano. Lucía Mendoza. Respirando profundo, caminó hasta la puerta y tocó. La mujer que abrió era más joven de lo que esperaba, finales de los 20. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño suelto, algunos mechones pegados a su rostro por el calor. Vestía uniforme médico y zapatillas deportivas que habían visto mejores días. Detrás de ella, en el pasillo oscuro, una vocecita resonó. «Mami, ¿dónde está Copo?» «Lo encontraré en un minuto», respondió Lucía por encima del hombro antes de volver su mirada completamente hacia Sebastián. Su expresión cambió en el momento en que él se presentó. «Mi nombre es Sebastián Cortázar. Creo que conoció a mi esposa, Valentina». Los ojos de Lucía se entrecerraron. Su agarre en la puerta se apretó. Cualquier apertura que hubiera estado allí un segundo antes se desvaneció. «No doy entrevistas y no quiero hablar de ella. No soy periodista», dijo rápidamente. «Acabo de encontrar una carta de ella». Escribió su nombre. «Dijo que usted la salvó». La mandíbula de Lucía se tensó. «Yo no la salvé», dijo en voz baja pero firme. «Y no necesito su agradecimiento. No estoy aquí solo para dar las gracias», dijo Sebastián acercándose ligeramente. «Solo quiero entender». Ella negó con la cabeza una vez. «Ella se fue. Lo que sea que esté buscando no vendrá de mí». Antes de que pudiera decir más, ella comenzó a cerrar la puerta. Sebastián alcanzó a vislumbrar el interior. Una pequeña sala de estar con dibujos de crayones en el refrigerador. Un sofá con una manta tejida y una mochila rosa descansando junto a las escaleras. «Lucía», dijo más suavemente esta vez. «Creo que ella quería que la encontrara». La puerta se detuvo solo por un respiro. Luego se cerró el resto del camino con un clic suave pero final. Sebastián se quedó allí un momento más, escuchando, pensando. Retrocedió del porche, mirando el buzón nuevamente. El nombre Mendoza había sido pintado en él con letras doradas descoloridas. Junto a él, en letras rosas torcidas, una niña había escrito «Sofía». Condujo hasta el borde del pueblo. Se registró en la única posada que pudo encontrar y se sentó en el borde de la cama con el libro de Valentina en su regazo. La carta todavía estaba guardada adentro. Ella había escrito un nombre, no cualquier nombre. Una mujer que, de alguna manera tácita, había estado allí cuando él no lo había estado, que había sido lo suficientemente importante para que Valentina la recordara en sus últimos días. Y ahora ella lo estaba rechazando. Pero Sebastián había pasado toda su vida encontrando respuestas a cosas que nadie más podía. Había construido empresas viendo patrones que otros pasaban por alto, y ahora algo en el rostro de Lucía, no solo la tristeza, sino el fuego debajo de ella, le decía que había más en la historia. Miró por la ventana hacia el pueblo tranquilo, las farolas parpadeando una por una. No se iría, todavía no. La próxima vez que Sebastián vio a Lucía, ella estaba parada afuera del jardín de infantes, su cabello castaño recogido en un nudo suelto, sus brazos cruzados sobre su pecho mientras esperaba. Sofía salió corriendo por la puerta en un borrón de rosa, vestido rosa, mochila rosa, diadema rosa. Sostenía un dibujo en una mano y un perro de peluche maltratado en la otra. Sebastián no había planeado pasar por allí, pero al verlas, no pudo evitar ralentizar sus pasos. Lucía lo notó. Su postura se endureció ligeramente, pero no se alejó. En cambio, dio un pequeño y silencioso asentimiento. Era más de lo que había ofrecido antes. «No estoy aquí para reabrir nada», dijo Sebastián mientras se detenía a unos metros de distancia. Lucía miró a su hija, luego de nuevo a él. «Lo está haciendo de todos modos», respondió en voz baja. Sofía tiró de la camisa de su madre y señaló a Sebastián. «¿Es él el señor triste que vino a la casa?» Lucía le dio un empujoncito suave hacia el auto. «Vamos, Sofía». Se fueron sin otra palabra, pero Lucía no le había cerrado la puerta en la cara esta vez. Eso en sí mismo se sentía como un comienzo. Sebastián había encontrado una pequeña unidad de alquiler a solo unas cuadras de la casa de Lucía. Se dijo a sí mismo que era por conveniencia. Se dijo que solo se quedaría unos días más. Siguió diciéndose estas cosas incluso mientras seguía encontrando razones para no irse. Una tarde,
Caminó al parque cercano y vio a Sofía jugando sola junto a los columpios. Su vestido rosa ondeaba con el viento mientras trataba de impulsarse más alto, pero apenas se movía. Entonces tropezó con su propio cordón de zapato. No lloró, solo se quedó sentada mirando su rodilla raspada. Sebastián se acercó lentamente. ¿Puedo ayudarte? Sofía lo miró, asintió una vez. Él se arrodilló, desenredó el nudo en sus cordones. Luego sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y limpió suavemente la tierra de sus manos. Ella lo observó en silencio. Luego susurró: «Gracias, señor». Para cuando Lucía llegó, Sebastián estaba parado cerca, manteniendo una distancia respetuosa. Ella vio el raspón en la rodilla de Sofía, vio al hombre a su lado, y su expresión cambió. Cautelosa al principio, luego algo más. No exactamente gratitud, no exactamente tranquilidad, pero algo más suave. «No quise entrometerme», dijo Sebastián. «Esta vez». «Gracias», respondió ella. Era la primera vez que le agradecía por algo. Esa noche, Sofía se sentó con las piernas cruzadas en el piso con crayones y papel. Dibujó a un hombre parado bajo la lluvia. Junto a él había una figura borrosa, indefinida, como un recuerdo demasiado desvanecido para terminar. Se lo mostró a su madre. «Mami, ¿a quién está esperando él?» Lucía miró fijamente el dibujo. Luego miró a su hija y no dijo nada. A la mañana siguiente, Sebastián abrió su buzón y encontró ese mismo dibujo cuidadosamente doblado adentro, metido en un sobre sin nombre. Sabía exactamente de quién era. Más tarde ese día, se cruzaron nuevamente en el mercado local. Lucía estaba frente al estante de café, dudando entre dos marcas. Una barata, otra no tanto. Sebastián se adelantó, tomó la máscara y se la entregó a la cajera antes de que ella pudiera reaccionar. Cuando lo notó, su ceño se frunció. «¿Crees que necesito ayuda?» «Creo que mereces mejor café», dijo él, calmado y sincero. Ella lo miró por un momento. Luego tomó la bolsa sin decir palabra. Sin agradecer, sin enojo, solo silencio. Pero se lo quedó. Al día siguiente llovió. Sebastián observó las nubes acercarse desde la ventana del pequeño café, al otro lado de la calle. Había traído su laptop, pero no podía obligarse a abrirla. En cambio, miraba hacia afuera, esperando sin darse cuenta. Un golpe llegó a la puerta de su alquiler más tarde esa tarde. Cuando la abrió, Sofía estaba allí agarrando otro dibujo envuelto en plástico para protegerlo de la lluvia. Su vestido estaba húmedo en los bordes. Se lo levantó hacia él. «Esto es para ti». El dibujo mostraba 3 personas paradas bajo un pequeño techo. 2 figuras altas y una niña pequeña. La lluvia caía alrededor, pero ninguno de ellos estaba mojado. «Dibujé lluvia», dijo suavemente. «Pero no se están mojando porque están juntos». Detrás de ella, Lucía se acercó lentamente, paraguas en mano. No dijo nada, pero cuando sus ojos se encontraron, su expresión había cambiado. El muro entre ellos seguía allí, pero había comenzado a agrietarse. La tormenta de la noche anterior había sacudido cada ventana del pueblo. La lluvia había caído en cortinas. Los truenos rodaron como una amenaza en la distancia, y por la mañana, el mundo parecía exprimido. Charcos bordeaban las calles. Los cables eléctricos se hundían bajo el peso de la furia del viento. Sebastián no había visto a Lucía ni a Sofía en todo el día. Dio un paseo por su casa al anochecer, justo cuando el cielo comenzaba a abrirse en azules suaves nuevamente. Fue entonces cuando notó la escalera apoyada contra el costado de su techo y a Lucía parada en el porche, mirando hacia arriba, a un goteo constante del borde de las tejas. Regresó 10 minutos después con las mangas arremangadas y una caja de herramientas en la mano. Ella abrió la puerta antes de que pudiera tocar. «No pedí ayuda», dijo, su voz cautelosa. «Tienes una filtración», respondió Sebastián. «Sé cómo usar un martillo». Lucía vaciló por un largo momento, luego se hizo a un lado. «Sofía está en casa de una amiga», dijo. Más una explicación que una advertencia. Sebastián subió al techo, revisando tejas sueltas, clavos y señales de podredumbre. El daño no era extenso, pero necesitaba atención. Durante la siguiente hora, trabajó en silencio mientras Lucía reunía toallas para atrapar lo que el trabajo de reparación no podía. Cuando finalmente regresó adentro para limpiarse, Lucía le entregó un vaso de agua y señaló hacia la habitación trasera. «Hay una toalla en el armario si quieres secarte», dijo. Sebastián asintió. Se dirigió por el pasillo y abrió la puerta equivocada. Era una habitación pequeña que parecía más un espacio de almacenamiento. Cajas apiladas contra la pared, una silla plegable, una lámpara polvorienta. Miró alrededor buscando el armario. Entonces sus ojos captaron algo en el escritorio. Un cuaderno gastado.
Un libro de registros médicos, su portada arrugada por el uso. Estaba abierto en una página fechada hacía 6 años. Valentina Cortázar, habitación 217. Documentación de respuesta de emergencia. Notas escritas a mano llenaban los márgenes. Signos vitales. Pulso en descenso. Insuficiencia respiratoria. Tratamiento iniciado por L. Mendoza. Sin médico de guardia en el lugar. Su mano se quedó suspendida sobre la página. No leas eso. La voz de Lucía cortó desde detrás de él. Él se giró. Ella estaba parada en el umbral de la puerta, sus brazos apretados sobre su pecho, ojos agudos pero brillantes. Solo estaba. Sé lo que es, dijo. Y sé lo que estás pensando. Solo quiero la verdad. Rompí el protocolo. Actué sin permiso. Esa es la verdad. Ella entró a la habitación lentamente, el piso crujiendo bajo sus pies. Tu esposa comenzó a convulsionar 30 minutos después de la cirugía. Sus números se desplomaron. El médico a cargo se había ido a una reunión. Nadie quería actuar sin una orden, pero ella se estaba muriendo. La voz de Lucía tembló. Usé medicación de otro caso. Inicié RCP. Le di descargas a su corazón y después de 20 minutos ella abrió los ojos. Solo por un tiempo. Sebastián la miró fijamente. Ella estaba despierta. Sostuvo mi mano y susurró tu nombre, dijo Lucía. Sonrió. Creo que ella lo sabía, y creo que estaba lista. Un largo silencio se asentó entre ellos. Sebastián miró hacia abajo al cuaderno nuevamente. Me la devolviste, incluso si fue solo por un momento. Tomé un riesgo que no se me permitía tomar, dijo Lucía. Me despidieron, me etiquetaron como no apta. No me importó, lo haría de nuevo. Por primera vez desde que se conocieron, su voz se quebró. Solo desearía que ella hubiera vivido. Sebastián dio un paso adelante, más lento que antes. No con la urgencia de un hombre buscando respuestas, sino con el peso de alguien que comienza a entender. No deberías haber sido castigada, dijo en voz baja. Deberías haber sido honrada. Lucía parpadeó con fuerza, luego miró hacia otro lado. No quiero lástima. Esto no es lástima, dijo Sebastián. Es gratitud. Lucía intentó hablar, pero falló. Sus labios se separaron, luego se cerraron nuevamente. Sus brazos cayeron a sus costados. Las lágrimas llegaron entonces, no invitadas y crudas, no ruidosas, no dramáticas, solo corrientes silenciosas por su rostro, como si hubiera pasado años aprendiendo a no dejarlas caer y finalmente hubiera olvidado cómo detenerlas. Y Sebastián se quedó allí, observando a la mujer que había salvado a su esposa, la mujer que había cargado culpa en lugar de reconocimiento, y sintió algo cambiar dentro de su pecho. Ya no se trataba solo de Valentina, se trataba de ella. La luz de la tarde se derramaba a través de la ventana de la cocina, pintando la mesa de madera desgastada en dorado suave. Lucía sirvió té en 2 tazas desportilladas y deslizó una a través de la mesa hacia Sebastián, quien se sentaba frente a ella, silencioso pero atento. Afuera, el sonido de pájaros y risas distantes de niños se filtraban a través de la puerta abierta. Tenía 24 años, comenzó Lucía, con los ojos fijos en sus manos. Recién salida de la escuela de enfermería. Pensé que tenía el mundo resuelto. Sebastián no dijo nada. La observó, su mirada firme, paciente. Estaba trabajando turnos nocturnos, largas horas. El hospital era mi segundo hogar. Fue allí donde lo conocí, un residente, mayor, seguro de sí mismo. Me hacía sentir vista. Hizo una pausa, sus dedos apretándose alrededor de la taza. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que se quedaría. Se lo dije y me miró como si hubiera arruinado su vida. La mandíbula de Sebastián se apretó, pero se mantuvo en silencio. Se transfirió de hospital en una semana. Nunca volví a saber de él. Sonrió, pero no alcanzó sus ojos. Mis padres habían fallecido el año anterior. No tenía ahorros, ningún trabajo después del caso de Valentina, nadie a quien llamar. Pero tenía a Sofía. Sebastián se inclinó hacia adelante, su voz baja. Eso debe haber sido aterrador. Lucía se encogió de hombros, pero fue el tipo de movimiento que lo decía todo y nada. Lo fue, pero ella me dio una razón para seguir adelante. Hubo una larga pausa, del tipo que no se sentía incómoda, solo llena. Sofía tiene suerte de tenerte, dijo Sebastián. Lucía lo miró entonces. ¿Realmente lo miró? La mayoría de la gente solo ve lo que no soy. No suficiente dinero, no suficiente estabilidad, no suficiente para confiar. Veo a alguien que se mantuvo firme cuando nadie más lo hizo.
respondió Sebastián, y a alguien que le dio a mi esposa la oportunidad de despedirse. Eso la silenció. Se quedaron así por un tiempo, el peso de lo que se había hablado flotando en el aire. No pesado, pero real. Cuando el sol comenzó a descender, Sebastián se levantó. «Debería irme», dijo en voz baja. Alcanzó su abrigo, pero luego se detuvo. Su mano descansó brevemente sobre el hombro de ella. No firme, no asumiendo, solo presente. Lucía levantó la vista, sorprendida por el toque, pero no se apartó. Por un segundo, sostuvieron la mirada del otro. Ella asintió una vez. Esa noche, Sofía se acurrucó junto a su madre en la cama, jugando con el borde de su manta. «¿Mamá?», preguntó con sueño. «¿Sí, bebé? ¿Qué te gusta?». «¿Qué me gusta de qué, cariño?». «El señor triste», Lucía parpadeó. «¿El qué?». Sofía giró su rostro hacia la almohada. «Ya sabes, el hombre que se ve triste pero sonríe cuando te ve». Lucía abrió la boca, luego la cerró. Sus mejillas se calentaron. Se inclinó y apartó los rizos de Sofía de su frente. «Duérmete, cariño», Sofía murmuró, ya derivando. «Creo que él también te gusta a ti». En el silencio que siguió, Lucía miró fijamente al techo, el fantasma de una sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió tan sola. El café estaba casi vacío, salvo por una pareja en la esquina y el suave zumbido de un viejo refrigerador cerca de la pared trasera. La lluvia golpeaba contra las ventanas, ligera y constante, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para establecer el tono. Sebastián se sentó en una mesa cerca de la ventana, tomando un café negro que se había enfriado. Frente a él, Lucía revolvía su té sin beberlo. Su cabello estaba húmedo por la niebla afuera, y sus ojos eran ilegibles. No habían hablado mucho desde ayer, cuando alguien del mundo de Sebastián había venido al pueblo. El hombre se había presentado como un colega. Sonrió demasiado. Habló demasiado alto y dijo justo lo suficiente. «Escuché que Sebastián está haciendo grandes cosas aquí», había dicho el hombre dándole una palmada en la espalda. «Me habló de la idea de la clínica, nombrarla en honor a Valentina». Cosas conmovedoras. Lucía había escuchado. No había dicho nada entonces. Pero ahora su silencio era agudo, afilado. Sebastián finalmente lo rompió. «Has estado callada». «He estado pensando». Él esperó. «Debería haberlo sabido», dijo ella con voz baja. «¿De qué estás hablando?» «No viniste aquí por mí». Sebastián frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?» «Viniste a aliviar tu conciencia, a dar las gracias, construir una clínica, poner el nombre de Valentina al frente y volver a tu vida real. Eso no es justo». Lucía dejó su cuchara. «No, desde donde yo estoy se ve exactamente así». Sebastián se inclinó hacia adelante. «Vine aquí porque Valentina me pidió que te encontrara, y me quedé porque quise hacerlo». «¿Te quedaste porque te sentías culpable?» «No», lo dijo más fuerte de lo que pretendía. «Me quedé porque me importas». Su risa fue seca, amarga. «No me conoces lo suficiente como para que te importe». «Eso no es cierto». «Lo es». «Y está bien, Sebastián. No me debes nada. Nunca pedí tu ayuda. Nunca te pedí que arreglaras mi techo, o compraras mi café, o hicieras que mi hija dibujara imágenes felices otra vez». Se levantó de repente, empujando hacia atrás la silla. «No necesito favores de un hombre rico con el corazón roto». Sebastián también se levantó, su temperamento encendiéndose. «Y yo no necesito otra mujer que se esconde detrás del orgullo para no tener que dejar entrar a nadie». Se miraron el uno al otro. El aire entre ellos espeso con todo lo que no podían decir. «No necesito tu lástima», dijo ella, su voz temblando ahora. «Esto no es lástima», respondió Sebastián. «Pero tal vez tu orgullo es solo una excusa para seguir herida». Sus ojos brillaron. «Y tal vez tu amabilidad es solo otra forma de evitar tu propio dolor». Eso lo detuvo en seco. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces, Lucía se dio la vuelta y salió caminando bajo la lluvia sin mirar atrás. Sebastián se quedó allí unos segundos más antes de tomar su abrigo y salir enfurecido por el otro lado. Para cuando Lucía regresó a casa, la casa se sentía demasiado silenciosa, el aire demasiado pesado. Entró a la cocina, puso su bolso en el mostrador y se apoyó contra el lavabo. Sus manos agarraron el borde hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces, lentamente, se derrumbó. Las lágrimas llegaron rápido y calientes, cayendo silenciosamente sobre su camisa. Sofía se asomó desde el pasillo,
descalza y sosteniendo su perro de peluche. Nunca había visto a su madre llorar. Caminó silenciosamente a su lado y envolvió pequeños brazos alrededor de su cintura. Lucía se hundió en el piso y atrajo a su hija hacia su regazo, sosteniéndola cerca. «Estoy bien, bebé», susurró en el cabello de Sofía, aunque su voz se quebró en las palabras. Sofía no dijo nada, solo la sostuvo, y por primera vez en mucho tiempo, Lucía se permitió desmoronarse. La ciudad se sentía más fría de lo que recordaba. El horizonte se extendía mucho más allá de las ventanas de vidrio de su apartamento, pero nada de eso se sentía como hogar. Sebastián estaba parado en silencio, café frío en sus manos, ojos desenfocados mientras el tráfico abajo se movía sin él. Habían pasado 4 días desde Valle Sereno, 4 días desde la discusión, 4 días desde que se alejó de lo único que lo había hecho sentir algo nuevamente. El golpe llegó a media tarde. En la puerta estaba su abogado, sosteniendo una carpeta de cuero gastada. «Me instruyeron que te diera esto solo si alguna vez preguntabas por una mujer llamada Lucía Mendoza», dijo el hombre. Sebastián se congeló. Adentro había un solo sobre, amarillento con el tiempo. En el frente con tinta desvanecida, Valentina había escrito: «Para Sebastián. Si alguna vez la encuentra». Su pecho se apretó mientras lo abría. «Mi amor, si esta carta te ha encontrado, significa que hiciste lo que nunca tuve el coraje de pedir. Encontraste a Lucía. Hay algo que nunca supiste. La mañana en que desperté después de la convulsión, estabas a mi lado, dormido. Mi cuerpo estaba fallando, pero por un momento sentí paz. Esa paz fue un regalo de ella. Lucía rompió todas las reglas para mantenerme viva, justo el tiempo suficiente para susurrar que te amaba. El tiempo suficiente para sentir tu mano en la mía. Ella no solo salvó mi vida, me dio la despedida que tenía miedo de no tener nunca. Si estás enojado con ella, por favor perdónala. Ella merece una vida, no la culpa que carga. Y tú mereces amor otra vez. Tal vez ella sea quien te lo recuerde. Tu corazón aún late. Si es así, no lo desperdicies. Con todo mi amor, Valentina». Sebastián presionó la carta contra su pecho como si fuera la última pieza viva de ella. Ella lo había sabido. De alguna manera había sabido lo que Lucía había hecho y lo que él podría sentir algún día. Culpa, confusión, orgullo, miedo. Y ella lo había respondido todo en una sola página. Esa noche, el sueño nunca llegó. Yacía en la oscuridad, recordando la voz de Lucía, la forma en que sus hombros se tensaban cuando se preparaba para el juicio, el silencio cuando no decía nada en absoluto. La extrañaba. Extrañaba a Sofía. Y por primera vez, ya no se trataba solo de Valentina, se trataba de ellas. 2 días después, Sebastián regresó a Valle Sereno. Esta vez, no vino con las manos vacías. En el asiento trasero había un sobre que contenía la escritura de una pequeña casa en las afueras del pueblo, un lugar con jardín, un pequeño porche y una ventana del dormitorio que daba a las colinas. La había comprado semanas atrás. En ese entonces, se dijo a sí mismo que era caridad. Ahora lo sabía mejor. No era un regalo, era una promesa. Mientras el sol se hundía abajo, proyectando oro suave sobre la calle tranquila, Sebastián salió de su auto. El sobre estaba metido en un bolsillo, y la esperanza en el otro. La lluvia había llegado silenciosamente esa tarde. No una tormenta, no un aguacero, solo una caída suave y constante que difuminaba las luces de la calle y convertía el mundo en una acuarela de gris y oro. Sebastián estaba parado en el porche de la pequeña casa, su abrigo empapado, cabello goteando, manos temblando. No por el frío, sino por todo lo que no había dicho. La puerta de madera crujió al abrirse. Sofía se asomó primero, sus ojos muy abiertos bajo la capucha rosa de su chaqueta impermeable. Parpadeó hacia él, luego se giró para mirar detrás de ella. «Lucía», dijo Sebastián, su voz apenas por encima de un susurro. Ella apareció en el umbral un segundo después. Su cabello castaño húmedo y recogido suelto enmarcaba un rostro que era ilegible, ni frío ni enojado, solo silencioso. Se quedaron allí por un largo momento, la lluvia cayendo entre ellos como una cortina. Sebastián tragó. «Estaba equivocado», dijo, su voz quebrándose. «Estaba equivocado al alejarme, equivocado al pensar que esto era solo sobre Valentina. No lo es». Los labios de Lucía se separaron ligeramente, pero no habló. Sebastián dio un pequeño paso más cerca, la lluvia acumulándose alrededor de sus zapatos. «No regresé para pagar nada o para hacer las paces con el pasado. Regresé porque no quiero dejar esto. No quiero dejarte a ti ni a ella.
Miró hacia abajo a Sofía, quien había salido junto a su madre, sosteniendo su perro de peluche cerca de su pecho. «No sé lo que somos», continuó. «No sé si estoy listo o si tú lo estás o si esto siquiera tiene sentido. Pero sé cómo se siente llegar a casa y que signifique algo. Tú y Sofía se sienten como hogar». Los ojos de Lucía se humedecieron, su barbilla temblando. Por un momento no dijo nada, entonces, en silencio, abrió la puerta más amplia. No con palabras, no con un gran gesto, solo una invitación silenciosa. Sebastián entró, goteando sin aliento, con el corazón completamente abierto. Ella cerró la puerta detrás de él. Pasó un año. El pueblo de Valle Sereno había cambiado de maneras pequeñas pero significativas. La vieja clínica había sido restaurada, pintada en blanco y azul fresco con un nuevo letrero que decía «Esperanza Valentina». Adentro, Lucía caminaba por los pasillos nuevamente. Esta vez, no como alguien olvidada, sino como la mujer que había sido lo suficientemente valiente como para quedarse. Vestía una bata blanca ahora, no solo uniforme médico. Su nombre en la placa significaba algo. Sebastián dividía su tiempo entre ciudades, pero cada fin de semana, sin falta, regresaba a casa, a su casa. A la pequeña casa con girasoles floreciendo en el jardín y las botas de lluvia de Sofía siempre secándose junto a la puerta. La lluvia golpeaba contra las ventanas del apartamento de Sebastián con una insistencia que parecía burlarse de su silencio. Había pasado casi una semana desde que regresó a la ciudad, una semana de reuniones mecánicas, llamadas telefónicas que olvidaba apenas terminaban y noches mirando el techo sin dormir. El sobre de Valentina descansaba sobre su escritorio, exactamente donde lo había dejado después de leerlo por 10ª vez esa mañana. Sus palabras lo perseguían. Tu corazón aún late. Si es así, no lo desperdicies. Pero, ¿cómo podía regresar después de cómo había dejado las cosas? Después de las palabras hirientes intercambiadas en ese café, después de ver las lágrimas en los ojos de Lucía y no hacer nada al respecto, se levantó del sofá y caminó hacia el escritorio. Tomó el sobre nuevamente, sus dedos trazando las letras escritas por Valentina años atrás. Ella siempre había sido sabia, incluso en sus últimos momentos. Había visto en Lucía algo que él estaba comenzando a comprender. Una bondad feroz, una fuerza silenciosa, la capacidad de amar profundamente a pesar del dolor. El teléfono sonó, rompiendo sus pensamientos. Era su asistente. Señor Cortázar, el arquitecto está esperando los planos finales de la clínica. ¿Quiere que posponga la reunión? La clínica, Esperanza Valentina, había sido su proyecto durante meses, su manera de honrar la memoria de su esposa. Pero en algún punto del camino, se había convertido en algo más. Una manera de redimir a Lucía, de darle de vuelta lo que injustamente le habían quitado. No, respondió finalmente. Dile que estaré allí en 20 minutos. Colgó y miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante él. Una vez, este había sido su mundo entero. Edificios de acero y cristal, reuniones de negocios, el ajetreo constante del éxito. Pero ahora se sentía vacío, como un traje que ya no le quedaba bien. Pensó en Sofía, en sus dibujos de familias bajo la lluvia, en la forma en que lo había llamado el señor triste. Pensó en Lucía, en su risa rara pero genuina, en cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su trabajo en la clínica, en la forma en que se había derrumbado en su cocina, finalmente permitiéndose ser vulnerable. Y pensó en Valentina, en su última carta, en su último deseo, que él encontrara la manera de vivir nuevamente. La reunión con el arquitecto duró 2 horas. Revisaron cada detalle, la sala de espera amplia y luminosa, las consultas privadas, el área de pediatría con murales coloridos que Sofía había ayudado a diseñar a través de sus dibujos. Cada decisión había sido tomada pensando en Lucía, en darle el espacio que merecía para brillar. ¿Cuándo quiere inaugurar?, preguntó el arquitecto. Sebastián miró los planos. Lo antes posible. Esa noche, mientras empacaba una maleta, su teléfono vibró. Era un mensaje de su abogado. Los papeles de la casa están listos. ¿Procedo con la transferencia? La casa. Otro intento de arreglar las cosas, de mostrar su compromiso. Pero Lucía no necesitaba sus regalos. Necesitaba algo mucho más valioso. Necesitaba saber que él la elegía, no por culpa o gratitud, sino porque genuinamente quería estar allí. Dejó el teléfono y terminó de empacar. En el último momento, tomó el libro de Valentina, El jardín de papel, y lo metió en su maleta. La carta seguía guardada entre sus páginas,
un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. El viaje de regreso a Valle Sereno fue largo. Sebastián condujo a través de la noche, las carreteras vacías iluminadas solo por sus faros. Pensó en lo que le diría a Lucía cuando la viera. Las palabras correctas parecían imposibles de encontrar. Cuando finalmente llegó al pueblo, el amanecer estaba comenzando a pintar el cielo de rosa y naranja. Las calles estaban tranquilas, las casas aún dormidas. Pasó frente a la clínica en construcción, sus paredes blancas brillando con la luz temprana. Luego condujo hacia la casa de Lucía. Se detuvo frente a ella, el motor del auto apagándose en el silencio de la mañana. Por un momento, solo se quedó allí sentado, observando las cortinas cerradas, el triciclo rosa ahora guardado ordenadamente en el porche. ¿Y si ella no quería verlo? ¿Y si su orgullo tan justificado había construido un muro demasiado alto para escalar? Pero entonces recordó las palabras de Valentina. Si es así, no lo desperdicies. Salió del auto, cerró la puerta suavemente y caminó hacia el porche. El sobre con los papeles de la casa estaba en su bolsillo, pero lo dejó allí. No vendría con regalos esta vez, vendría solo con la verdad. Tocó la puerta, esperó, y cuando finalmente se abrió, cuando vio a Lucía parada allí en el umbral con los ojos cansados pero sorprendidos, Sebastián supo que las palabras perfectas no importaban. Lo que importaba era estar allí, presentarse, elegirla una y otra vez hasta que ella finalmente creyera que él no se iría. Volví, dijo simplemente, y en los ojos de Lucía, entre la sorpresa y la cautela, vio algo más: esperanza. Nunca presionó a Lucía, nunca pidió más de lo que ella estaba lista para dar, pero se presentaba con café cada mañana, con historias para Sofía cada noche, con fuerza silenciosa en los espacios donde las viejas heridas aún vivían. Un domingo por la tarde, Lucía estaba parada en el mostrador de la cocina cortando manzanas para un pastel. Su cabello era más corto ahora, cortado justo por encima de los hombros, no porque fuera más fácil, sino porque ya no necesitaba esconderse detrás de él. Sebastián entró desde el jardín, camisa arrugada, riendo mientras Sofía tiraba de su brazo. «Ven a ver lo que dibujé», dijo ella, sosteniendo una hoja de papel sobre su cabeza. Lucía se giró, secándose las manos en una toalla. Sofía colocó el dibujo sobre la mesa. 3 figuras de palitos se paraban bajo un techo rojo, tomadas de la mano. La lluvia caía alrededor de ellos, pero ninguno estaba mojado. En la parte inferior, con letras moradas torcidas, había escrito: «Nuestra familia». Finalmente, Lucía se cubrió la boca. Sebastián la miró, luego extendió la mano a través de la mesa para tomarla de ella. Esta vez, ella no se apartó. No necesitaba hacerlo, porque finalmente no eran solo personas tratando de sobrevivir a sus pasados. Eran una familia aprendiendo a vivir nuevamente. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de la sala, creando patrones dorados sobre el piso de madera. Sebastián estaba sentado en el sofá, con Sofía acurrucada a su lado, mientras le leía un cuento sobre dragones y princesas valientes. Lucía los observaba desde la cocina, una taza de té caliente en sus manos. Una sonrisa suave jugaba en sus labios mientras veía cómo Sofía reía con las voces tontas que Sebastián hacía para cada personaje. «Mami, ¿vendrás?», llamó Sofía haciéndole señas con la mano. Lucía dejó su taza y caminó hacia ellos. Sentándose del otro lado de Sofía, la niña inmediatamente se acomodó entre ambos, su perro de peluche apretado contra su pecho. «¿Sabes qué?», dijo Sofía, mirando hacia arriba con ojos brillantes. «Hoy en la escuela la maestra nos pidió que dibujáramos nuestras familias». «¿Y qué dibujaste?», preguntó Lucía acariciando el cabello de su hija. «Los dibujé a ustedes dos, y a mí, y a Copo también». Sofía sonrió ampliamente. «Y escribí que éramos la familia más feliz del mundo». Sebastián y Lucía intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de Sofía. En ese momento silencioso, había comprensión, gratitud y algo más profundo. Amor que había crecido lentamente, de manera constante, construido sobre ruinas y resiliencia. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Sebastián y Lucía se sentaron juntos en el porche trasero. El aire era fresco, lleno del aroma de los jazmines que crecían salvajes a lo largo de la cerca. «¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí?», preguntó Lucía suavemente. Su cabeza apoyada en el hombro de Sebastián, él la rodeó con su brazo, atrayéndola más cerca. «No, honestamente, cuando vine por primera vez a Valle Sereno, no sabía qué esperaba encontrar.
Pensé que solo encontraría respuestas sobre Valentina. ¿Y las encontraste? Encontré algo mejor. Se giró para mirarla, sus ojos llenos de emoción. Encontré una razón para seguir adelante. Te encontré a ti. Lucía sintió las lágrimas formándose, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor o pérdida, sino de sanación y esperanza. Durante tanto tiempo, dijo ella, su voz temblando ligeramente, me sentí como si estuviera pagando por decisiones que tomé con buenas intenciones. Perdí mi carrera, mi reputación, todo, pero nunca me arrepentí de salvar a Valentina. ¿Y ahora? ¿Y ahora? La animó Sebastián. Ahora siento que todo tenía un propósito, como si el universo estuviera guiándonos el uno hacia el otro a través de ella. Sebastián asintió lentamente. Valentina siempre tuvo una forma de ver cosas que otros no podían. Creo que ella sabía, incluso entonces, que tú y yo nos necesitaríamos algún día. Se sentaron en silencio cómodo, escuchando el canto de los grillos y el susurro ocasional del viento a través de los árboles. «Sebastián», dijo Lucía después de un momento. «Sí, gracias por no rendirte conmigo. Por ver más allá de mi orgullo y mi miedo». Él la besó suavemente en la frente. «Gracias por dejarme entrar, por darme una segunda oportunidad de ser parte de algo real». Los meses que siguieron trajeron más cambios. La clínica Esperanza Valentina se convirtió en un pilar de la comunidad. Lucía no solo había recuperado su carrera, la había transformado en algo aún más significativo. Ahora capacitaba a otros enfermeros jóvenes, enseñándoles no solo técnicas médicas, sino también el valor de seguir su instinto y luchar por sus pacientes. Sebastián había reestructurado su empresa para poder trabajar remotamente la mayor parte del tiempo. Ya no se trataba de construir imperios, se trataba de construir una vida que importara. Una tarde de primavera, mientras las flores silvestres pintaban las colinas de Valle Sereno en tonos vibrantes de amarillo y morado, Sebastián llevó a Lucía y a Sofía a un picnic. Encontraron un lugar perfecto bajo un viejo roble, con vista al valle que ahora llamaban hogar. Mientras Sofía perseguía mariposas cerca, Sebastián tomó las manos de Lucía. «Hay algo que he querido decirte», comenzó, su voz firme pero llena de emoción. Lucía lo miró, su corazón acelerándose. Cuando Valentina murió, pensé que mi vida había terminado también. Me convertí en una cáscara de lo que era, existiendo pero no viviendo realmente. Y luego te encontré. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. «No estoy tratando de reemplazar el pasado», continuó Sebastián. «Estoy tratando de honrarlo construyendo un futuro. Contigo, con Sofía, como una familia real». Abrió la caja, revelando un anillo simple pero elegante, una banda de plata con un pequeño zafiro, del mismo color azul de los ojos de Sofía. «Lucía Mendoza, ¿me harías el honor de ser mi esposa?» Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía ahora. Asintió, incapaz de hablar, y extendió su mano temblorosa. Sebastián deslizó el anillo en su dedo, y ella se lanzó a sus brazos. Se abrazaron con fuerza, años de dolor, culpa y soledad finalmente disolviéndose en la calidez del amor y el perdón. «Miren, miren», gritó Sofía, corriendo hacia ellos con un ramo de flores silvestres apretado en su pequeño puño. Se detuvo al ver las lágrimas en el rostro de su madre. «¿Por qué lloras, mami?». Lucía rió entre lágrimas, tomando a Sofía en sus brazos. «Porque soy muy feliz, mi amor». «¿Feliz como en los cuentos de hadas?», preguntó Sofía con curiosidad. Sebastián se arrodilló para estar al nivel de ella. «Mejor que un cuento de hadas, princesa, porque esto es real». Sofía lo pensó por un momento, luego sonrió brillantemente. «¿Entonces ahora eres mi papá de verdad?». El corazón de Sebastián se llenó hasta casi estallar. Miró a Lucía, quien asintió con los ojos brillantes. «Si tú quieres que lo sea», dijo suavemente. «Sí». Sofía saltó a sus brazos, y los tres se abrazaron bajo el viejo roble. Una familia forjada no por la sangre, sino por la elección, el sacrificio y el amor inquebrantable. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado, Sebastián miró a las dos personas que habían dado nuevo significado a su vida. Pensó en Valentina, en su carta final, en su última petición. Ella había sabido. De alguna manera, en sus últimos momentos, había visto lo que él no podía, que la pérdida no era el final, sino una transformación, que el amor no reemplazaba al amor. Se multiplicaba, crecía, se renovaba de formas inesperadas. «Gracias, Valentina», susurró al viento, «por guiarme hacia ellas». Y en el silencio que siguió, Sebastián Cortázar finalmente entendió que no había venido a Valle Sereno para cerrar un capítulo de su vida.
Había venido para comenzar uno nuevo.